Bueno, hola, buenas tardes. El propósito de mi trabajo es establecer un vínculo entre el desarrollo provincial y la descentralización de competencias con centralización de recursos en Argentina a través de la educación. Uy. Ahí está. Bueno, para hacer esto voy a comentar primero brevemente sobre la descentralización. Igual lo voy a hacer bastante por arriba porque ya lo vinieron tratando varias veces durante todo el día. Después realizamos un análisis cuantitativo con intención de determinar la significatividad de las transferencias del Estado Nacional en la financiación de la educación. Después analizamos el impacto de las políticas de inversión educativa sobre la generación y o ampliación de asimetrías en desarrollo de materia, eh, en materia de desarrollo provincial. Y finalmente, para apoyar el punto anterior, establecemos un marco conceptual seguido de un análisis cuantitativo. Estamos teniendo suerte con Sí, la tecnología. No es mi día. No, de ayer, chicos. Aquí con la barrita. Bueno, ahora voy a hablar particularmente del proceso de la descentralización de la educación. La descentralización de los servicios de educación básica se comenzó en los años 70 y después en el 92 se transfirieron las competencias sobre la educación secundaria. En ambos casos, las responsabilidades de gastos transferidas no fueron acompañadas por esquemas de compensación financiera definidos con anterioridad. Esto señalando implícitamente una clara intencionalidad fiscal. En este gráfico podemos ver básicamente lo que se estuvo discutiendo, que vemos una progresión en la transferencia de gastos hacia las provincias con una centralización de recursos por parte de la nación. Esto generando fuertes presiones sobre los sistemas de reparto. En un contexto de descentralización de recursos y descentralización de servicios, es prudente cuestionar la incidencia del conjunto de transferencias de origen nacional en el financiamiento de la educación. Mientras que el porcentaje con respecto al gasto total se va reduciendo drásticamente a nivel nacional, no ocurre lo mismo a nivel provincial. En el segundo gráfico observamos cómo el esfuerzo provincial promedio se mantiene relativamente constante. Acá podemos ver el diferente peso que se le asigna a la educación en el presupuesto de la nación en totalidad, opuesto con las provincias. En este gráfico podemos visualizar la fuente de recursos que utilizaron las provincias para financiar sus gastos en educación en 2018. El Estado Nacional cofinancia las políticas educativas de dos maneras: por vía de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y a través de transferencias no automáticas o también discrecionales. Notamos que la estructura de financiamiento educativo representa una heterogeneidad persistente entre las provincias, evidenciando la tensión y su dependencia de los fondos provenientes de nación. También vemos que de los montos transferidos, una parte significante también son de estas transferencias no automáticas, también discrecionales. En este gráfico podemos analizar conjuntamente el esfuerzo provincial y la inversión por alumno de cada provincia. La disparidad de recaudación fiscal y la escala de cada sistema provincial llevan a una estructura desigual de inversión por alumno. Similares niveles de esfuerzo generan montos de inversión por alumno muy diferentes. Esto sugiere que el esquema de coparticipación federal de impuestos y los recursos transferidos por el nivel nacional no logran modificar la disparidad de inversión educativa entre provincias por alumno. En base al análisis del gasto en educación, ahora queda desarrollar las implicancias de la disparidad en la inversión educativa entre provincias en función del desarrollo de las mismas.
En esta parte del trabajo se analizaron muchos trabajos de investigación previos, los cuales no voy a poder mencionar, así que voy a dar las conclusiones principales de cada uno de ellos. Y es que hay una relación positiva entre inversión y nivel educativo, y cuando se ve la de educación y desarrollo, vemos que se genera una relación cíclica, ya que el nivel de educación que se brinda en la provincia depende mucho del desarrollo de la misma, y este nivel de educación a su vez retroalimenta el nivel de desarrollo de la provincia. Esto genera que el sistema educativo argentino tienda a reproducir e incluso ampliar las desigualdades sociales de origen de los alumnos, lo cual está en relación manifiesta justamente con la provincia de región donde se imparte dicha educación. Por nuestra parte, quisimos aportar un análisis cuantitativo, y nuestra hipótesis era que una dispar inversión en la educación básica entre las provincias perpetúa las desigualdades de las regiones. Para hacer esto, adaptamos el modelo de Gruber y Krosak. Estos países tomaron a países en desarrollo y vieron que los que tenían un sesgo a favor de la inversión de la educación superior, como puede ser la universitaria, generaban mayores niveles de desigualdad en el futuro. Nos pareció adecuado este modelo, ya que en Argentina, en 2016, 60% del gasto nacional en educación fue abocado a la educación superior. En nuestros resultados se evidencia una relación negativa y significativa entre el gasto total en educación provincial y el logaritmo del índice de Gini. Cuando incluimos en la misma regresión el gasto en educación básica y el gasto en educación total, nos dio que el coeficiente de educación básica era negativo, mientras que en la Después pasamos a índices de las tasas de abandono. Acá se evidencia una relación negativa y significativa del 5% entre el gasto de educación básica por provincia y las tasas de abandono por el nivel primario. Después, con respecto a la pobreza, encontramos que un aumento en el gasto provincial en educación básica lleva a una reducción significativa al 1% de la pobreza. Después hicimos la misma regresión, solo que esta vez con los salarios docentes, y vimos que el aumento en la educación, en el gasto en educación básica, lleva a un aumento significativo del 1% de los salarios básicos. Esto tiene mucho sentido porque el 90% del gasto provincial en educación se destina a la financiación de los salarios. Las provincias que pueden invertir logrando salarios docentes mayores, permiten mejor calidad de vida de los docentes sin necesidad de que estos necesiten acceder a más de un empleo, y también esto evita la emigración de docentes. Esto aumenta la calidad de educación dictada por estos docentes. Las conclusiones de este trabajo fueron que los niveles de gasto en educación básica de cada provincia influyen en la calidad y cantidad de educación básica que ésta puede brindar. Esto afecta a los niveles de pobreza y las tasas de abandono escolar futuros. También vimos que no hay convergencia significativa en el gasto entre provincias, en la inversión por alumno y de capital. Finalmente, estos diferentes niveles de gasto se generan y perpetúan a causa de las asimetrías en recursos fiscales disponibles, sugiriendo de que el esquema de coparticipación federal de impuestos y los recursos transferidos por el gobierno nacional no logran modificar la disparidad de inversión educativa entre provincias. Concluimos que la inversión en educación básica es un puente para romper con tendencias de pobreza e incluso desigualdad. Aunque la descentralización no fue el origen de esta tensión, fue un contribuyente al aumento de la brecha existente entre las regiones. Gracias.